Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Todos juntos, en voz alta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos apartar para abrir tu palabra en medio de la congregación de la iglesia, Señor, es decir, en medio de tu presencia. Queremos rogarte que tú bendigas la lectura, la meditación de tu palabra con tu Espíritu Santo, obrando en nuestro entendimiento y corazón. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a estar atentos, concentrados, para poder distinguir la intención de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Marta y María, un pasaje, yo diría, especial, muy conocido, de dos hermanas, que también tenían un hermano llamado Lázaro. ¿Bien? Aparece en este pasaje en Lucas, luego está en Juan capítulo 11 y Juan capítulo 12, las menciones de estas dos hermanas, de este hermano también Lázaro. Y aquí está este pasaje un tanto especial, en donde el Señor Jesucristo dice que va pasando por las aldeas, llegando a una aldea, llega a la casa de una mujer llamada Marta. Por los otros pasajes se entiende que esta era la casa de ambas, y da la impresión que Marta era como la hermana mayor, porque dice que es ella la que recibió al Señor en su casa. Da la impresión también que es ella la que generó la invitación al Señor a la casa, en una suposición. Pero lo que sí está claro es que ella lo recibió en su casa, es decir, ella hizo los preparativos, ella se preocupó, ella estuvo al pendiente de todo lo que fuera necesario para ser una persona que recibe a alguien en su casa. Es como cuando uno invita a un amigo, a un ser querido que hace mucho tiempo que no lo ve, o a alguien con quien quiere compartir en su casa y lo invita. Uno como que se prepara un poquitito. Marta le recibió en su casa y dice que tenía una hermana que se llamaba María, y esta mujer llamada María, al llegar el Señor a la casa, no hizo otra cosa que sentarse a los pies del Señor. Es decir, el Señor estaba sentado en una especie de silla o algo así, y ella a un nivel un poco más bajo se sentó a los pies del Señor para escuchar desde esa posición lo que el Señor hablaba. Y esa era toda su actividad, escuchar lo que el Señor hablaba. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Marta? Marta estaba sirviendo. ¿Por qué? Porque ella era la mujer que quería recibir al Señor, quería atenderlo, quería entregarle cosas al Señor, no recibirlo del Señor, sino entregarle. Quería que se sintiera bien atendido en la casa. Y entonces ella se puso a hacer cosas. ¿Qué cosas podemos imaginarnos? Muchas de esas cosas tienen que haber tenido que ver con la cocina, con preparar cosas para darle al Señor. Tal vez había preparado cosas ricas para recibirlo. Y ahí estaba la cocina, podemos suponer. Entonces dice que esa situación, yo me imagino a Marta en ese lugar, preparando por lo cual quería atender al Señor. Y tal vez estaba con una mano acá, otra mano acá, un pie por acá, y escuchaba al Señor hablar, y María no parecía ayudar. Cuando de repente mira hacia allá, ¿y cómo encuentra a su hermano? Sentado a los pies. ¿Haciendo qué? Nada.
Entonces, Marta, ¿cómo cree que estaba usted? Antes de hacer esa introducción en la escena, ¿cómo estaría Marta? Molesta. A lo mejor estaría irritada. Si tuviera buen carácter, estaría menos un poco molesta. Entonces, dice el texto que se acercó intempestivamente sobre la escena donde estaba María con el Señor, y en vez estaría tan inquieta con su hermana María, que ni siquiera le habló a ella, que había sido la natural. María, ya pues, ven a ayudarme, ¿o no? No sé si habrán hablado de esa situación antes de la venida del Señor Jesús a la casa de ella. A lo mejor se pusieron de acuerdo, qué es lo que iba a hacer cada una. Normalmente cuando uno va a recibir una visita se ponen de acuerdo, ¿no? Ya tú te encargas de los niños, de los... A lo mejor se habían puesto de acuerdo, no lo sé, estamos suponiendo. Pero no se estaba cumpliendo si se pusieron de acuerdo. Y si no se pusieron de acuerdo, el sentido común dice que no tienes que estar sentado porque estamos atendiendo a alguien. Entonces, me da la impresión a mí, a pesar que el texto no lo dice, que Marta no estaba muy reposada en su espíritu con ver a María ahí. Y en vez de dirigirse a María, ¿a quién le habla? Y fíjense que cuando le habla al Señor, yo digo, ¿cómo es que se atreve a hablarle al Señor de esa manera? No le dijo así, Señor, ¿sabes qué? No le dijo así, ¿cierto? Tengo la impresión. Llegó, interrumpió la escena en donde el Señor estaba hablando y María estaba escuchando y dijo, Señor, tiene que haber hablado, no gritado, pero para que se interrumpiera lo que estaba pasando ahí, como cuando usted quiere interrumpir algo. Señor, y más encima, como que le hace ver una falta al Señor. ¿No te da cuidado? ¿O no? Como que le hace ver una falta al Señor y le dice, ¿no te da cuidado? Eres un descuidado que mi hermana esté ahí. ¿Haciendo qué? No sé, pero esté ahí. Y me deje a mí servir sola. Y no conforme con esto, le dan instrucción al Señor. Dile, bueno, que me ayude. Claro, yo lo digo con esa voz autoritaria. Pero si alguien te dice, dile a Jeremías que me ayude. Está diciendo una instrucción. Dile que me ayude. Yo me imagino al Señor que debe haber pensado cuando Marta interrumpió la escena. Su carácter de Señor totalmente controlado. Marta, afanada y turbada estaba con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. ¿Y por qué le dice lo siguiente? La cual, ¿por qué le dice eso, Señor? Porque, bien o mal, Marta le hizo una petición, le oró al Señor y le dijo, Señor, dile que me ayude. El Señor le ha contestado, no, Señor. No lo voy a hacer. Pero si yo quiero, no es mi voluntad, punto. No me lo vuelvas a pedir. Aunque tú me lo hayas pedido, Marta, aunque estés tremendamente agobiada, tremendamente cansada, y me hayas pedido explícitamente ayuda, no te lo voy a dar. No le voy a quitar a María eso. Por eso le dice, la cual no le será quitada. Cuando yo leo ese pasaje, digo, ¿por qué los seres humanos reaccionamos de una u otra manera con el Señor? O reaccionamos como Marta, o reaccionamos como María. Queremos hacer cosas para el Señor, siendo que es bueno atender al Señor y servirlo. Pero nos olvidamos de lo esencial, escucharlo. ¿Por qué sucede que hay Marías y hay Martas? ¿Por qué a veces hay creyentes que tienen una disposición a escuchar a Dios y su voz, un interés de escuchar a Dios y su voz? Y hay otros creyentes que el único interés que tienen es servir a Dios.
No es falta de amor porque de parte del Señor, porque los otros pasajes en Juan, en el Evangelio de Juan, en capítulo 11, dice explícitamente, por ahí en los primeros versículos, dice explícitamente que Jesús amaba, y no dice a María, dice a Marta y su hermana. Es decir, cuando el Señor le dice, Marta, Marta, le está hablando con amor. Eso es algo que de parte del Señor nunca va a faltar. Ese amor intenso, profundo, constante para con sus hijos. Y trato de entender a María y trato de entender a Marta. ¿Por qué María tuvo este interés desde lo profundo de su corazón? ¿Por qué María, cuando supo que el Señor iba a llegar a su casa, no pensó en los preparativos, no pensó en cómo iba a atender al Señor, no pensó en todo lo que había que hacer, no pensó en que había que hacer cosas para el Señor, sino que ese instante lo vio como una oportunidad única de estar a los pies del Señor y escuchar lo que tenga que decirme a mí o a nosotras? Es una tremenda oportunidad de tener al Señor aquí y escucharle. A lo mejor ella pensó que la cantidad de actividades que tiene el Señor, tenerlo en mi hogar, es una tremenda oportunidad que no pretendo desperdiciar. Sentarme en sus pies y escuchar su voz, su palabra. ¿Por qué? ¿De dónde nace esa inquietud de María? Queremos entender un poco, luego de haber leído el pasaje y otros pasajes, ¿por qué? Este relato de 5 versículos está inserto en un contexto de un periodo de 3 meses en donde el Señor Jesucristo estuvo por Judea y por Jerusalén. Ustedes saben que el Señor Jesús, su ministerio de 3 años lo repartió geográficamente en diferentes lugares. No estuvo siempre en el mismo lugar, pero él tenía como especies de campaña. Él estaba en ciertos lugares un tiempo, se dedicaba a hacer su ministerio en ese lugar y luego se iba a otro lugar y después a otro lugar, y así se la llevó el Señor por 3 años. Aquí estaba en un ministerio en Judea, un ministerio que duró más o menos 3 meses y que está relatado en 4 capítulos de Juan y en 4 capítulos de Lucas. No lo relatan ni Marcos ni Mateo. ¿Cuáles son los capítulos de Juan que relatan este periodo de tiempo? Juan 7, 8, 9 y 10. Pueden leerlo en casa y se van a dar cuenta que es el periodo, los pocos meses o semanas en que se vio este evento en la casa de Marta y María. ¿Cuáles capítulos de Lucas? 10, 11, 12 y 13. Total, 8 capítulos. De Juan y de Lucas, donde se produjo esto. ¿Y qué está escrito en esos 8 capítulos? Saben que el Señor en esos 8 capítulos hizo solo un milagro. Y lo que más hizo en esos 8 capítulos se dedicó a hablar, a hacer oír su voz, a dar importancia a lo que él tenía que decir, su mensaje. Y todo sucedió en torno al lugar donde vivía Marta y María. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo asistió a la fiesta de los tabernáculos, que está relatado en el Evangelio de Juan, cuando todos decían, ¿irá a venir el Señor a la fiesta de los tabernáculos? Él dijo así: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer su voluntad, sabrá que si lo que yo hablo es de Dios o no. Yo no sé si estaría María escuchando ese tipo de declaraciones, pero si no estuvo presente seguramente se enteró de las palabras del Señor Jesús. En esa misma fiesta, dice el relato de Juan también, que en el tercer y gran día de la fiesta, fíjense una cosa, Jesús se puso en pie y clamó a gran voz. En estos 3 meses el Señor Jesucristo enfatizó su palabra. Clamó a gran voz. Es la única vez en donde se dice que en un discurso el Señor Jesucristo haya clamado a gran voz. Como quien dice, sacó una voz del discurso. Y dijo, ¿saben qué dijo? María estaría escuchando a lo mejor. Si alguno
tiene sed, venga a mí y beba. Son todas cosas que de alguna manera clavarían la conciencia de la persona que estaba escuchando. Si alguno tiene sed, pero esa sed del alma, sed de Dios, venga a mí y beba, dijo el Señor. En este periodo, en torno a esta aldea, es cuando ocurrió el famoso pasaje de la mujer adúltera. ¿Recuerdan? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Escribiendo con el dedo en tierra. Dicen algunos que estaba escribiendo la ley. Pero, independiente de lo que haya estado escribiendo, ¿qué es lo que habló el Señor ahí antes de perdonar a la mujer? ¿Por qué preguntó? Por su palabra. Y dice, ¿qué dice la ley? Siempre dándole en estos 3 meses dando énfasis a la palabra de Dios. En este pasaje en donde el Señor Jesucristo, en este periodo de tiempo, en esta campaña, por decirlo así, es cuando el Señor Jesucristo hizo su famosa declaración diciendo, yo soy la luz del mundo. Cualquiera que haya escuchado eso, y me animo a pensar que María lo escuchó, tuvo la oportunidad de creer y de interesarse en aquel que estaba diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo me animo a pensar que por eso María, por eso y más razones, María estaba a los pies del Señor, porque ella quería conocer a la luz del mundo, quería escuchar a aquel que es la luz del mundo, quería acudir a aquel que dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. También el Señor en este periodo, en esta campaña especial donde estaba en torno a esta aldea, dijo, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Eso lo dijo el Señor también en este periodo de tiempo, cerca de la aldea de Marta y María. Lo que he oído de él, ¿a qué se estaba refiriendo? Al Padre. Esto hablo al mundo. Es decir, María tenía la profunda inquietud del alma de escuchar la voz de Dios en la voz del Hijo, porque tenía claro que lo que Cristo estaba hablando y lo que Cristo podía hablar era lo que había oído del Padre. También el Señor en esta campaña dijo palabras como, si vosotros permaneciereis en mis palabras, ¿recuerdan? Seréis verdaderamente mis, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto lo dijo el Señor en este periodo de tiempo. Es probable que María haya dicho en su corazón, yo quiero ser su discípulo, y por tanto quiero conocer, escuchar su palabra. Quiero ser libre para seguirlo. También el Señor Jesús dijo en este periodo de tiempo, el que es de Dios, ¿qué es lo que sigue? ¿Alguien sabe? El que es de Dios, la palabra de Dios, oye. El que es de Dios, dijo el Señor, las palabras de Dios, oye. María tiene que haber escuchado eso, y se tiene que haber preguntado, ¿yo soy de Dios o no? Y si viene el Señor Jesús a mi casa, ¿cuál es el mayor interés que yo debo tener si soy de Dios? Escuchar. Bueno, casi el único milagro, por no decir el único milagro que el Señor Jesús realizó en este periodo de tiempo, en esta campaña en torno a Judea, fue el milagro de dar vista a un ciego. Hacer barro con su saliva que sale de su boca. Untar ese barro los ojos y permitir que un ciego vea. Pero ¿cuál fue el resultado final de ese milagro? El ex ciego recorrió la tribuna de los fariseos diciendo quién le había sanado. Los fariseos no le creían, lo expulsaron
y de vuelta se encuentra con la misma persona que le había sanado, pero él no sabía porque no lo había visto. Y el Señor le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y qué le dice el hombre ex ciego? ¿Quién es Señor para que crea en él? ¿Y qué le responde el Señor? El que has visto y que habla contigo. Que habla contigo. Que habla contigo. ¿Quién es el Señor en el cual tú crees? El que has visto y qué más. El que habla siempre contigo. Habla contigo. Creo y lo adoro. En este pasaje también es cuando el Señor habla de la puerta de las ovejas, habla del pastor. ¿Y qué habla del pastor en este pasaje? ¿Qué dice? Las ovejas oyen mi voz. María. María definitivamente está familiarizada con la importancia de oír la voz de Dios. No es casualidad que ella haya estado a sus pies con el máximo interés de escuchar su voz, porque ella había estado siendo influida por esa misma voz, como un llamado personal, no a servirle, sino a escucharle, a oír su voz, a dejar que la voz de Dios impacte tu vida y tu conciencia. Las ovejas le siguen porque, dijo el Señor, conocen su voz. Conocen su voz. Y también, ya casi al final de este ministerio, el Señor Jesucristo le dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y oír lo que ustedes oyen. En fin, estos 8 capítulos, se los recomiendo para que los lean, ocurrieron en torno al evento de Marta y María. Y el énfasis de esos 8 capítulos es la voz de Dios, la palabra del Señor. Y ahí yo me quedo con la impresión que por un lado, por el lado de María, lo que marcó la diferencia en esa casa, por parte de María, es la importancia que María le entregó a la palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios, a sentarte con detenimiento a escuchar lo que Dios tenga que decirte, a buscar, a esperar que Dios te hable, como la máxima prioridad de tu vida cristiana. Escuchar la voz de Dios. Por otro lado, por el lado de Marta. ¿Por qué si ambas eran amadas por el Señor no tuvo la misma reacción? Yo observo que había algo en el corazón de Marta que desfiguraba o contaminaba el verdadero sentido de ser un hijo de Dios, como la levadura. Vamos a leer un capítulo, Mateo 22, verso 15. Aquí hay 3 preguntas que le hacen al Señor, que tienen que ver con que para mí tienen que ver con esta confusión que tenían en su corazón Marta respecto al sentido o lo esencial del cristianismo. Marta no sabía qué es lo que era esencial en el cristianismo, y se puso a servir, y se puso a entregar cosas que ella creía que el Señor necesitaba, cuando el Señor mismo había dicho, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, y yo le quería servir. Ella no había comprendido las cosas esenciales, lo más esencial del cristianismo, que era escuchar la voz del Señor, lo que Él tuviera que decir. Y eso es como una levadura, ¿cierto? Que leuda la masa y la hace y la infla, y para hacer estas cosas la hace inútil. Bueno, aquí en este capítulo 22, del versículo 15, tenemos 3 preguntas que para mí nos hablan un poco de qué cosas se meten en nuestros corazones y que no permiten
distinguir lo esencial de la vida cristiana. Primero con los herodianos, luego los saduceos y luego los fariseos. Cada uno le hace una pregunta. Verso 15, primero los Herodes. Entonces se fueron los fariseos, verso 15, y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ya 4 capítulos antes de este capítulo 22, el Señor le había dicho a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. Los metió a los 3 en un mismo saco. Cuídense. Y le dice: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Él les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Los herodianos eran un grupo de personas que lo único que les preocupaba era el dinero. Los tributos a Herodes. Es decir, que todo lo que estuviera relacionado con el dinero estuviera en orden. Entonces van y le preguntan esto al Señor. Y él le dice: bueno, ¿de quién es la inscripción que hay en la moneda? ¿De quién es la imagen que hay en la moneda? Y les dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A mí me da la impresión que una de las cosas que ahoga la visión del verdadero cristianismo es el afán de esta vida. El afán de esta vida necesariamente tiene que ver con el dinero, con cómo generamos dinero, cómo subsistimos a través del dinero y qué cosas nos alcanza el dinero para hacer y para no hacer. ¿Dónde están nuestros sueños, nuestros anhelos y cómo el dinero nos limita o nos permite cumplir esos sueños? Cuando esos afanes están demasiado presentes en la vida de un hogar, en la vida de un hombre cristiano o de una mujer cristiana, comenzamos a perder de vista la buena parte, escuchar la voz de Dios. Segundo, versículo 23, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, hasta el 7º. Y después de todo, murió también la mujer. Y la pregunta, dicen los saduceos: ¿y a la resurrección? Porque claro, los saduceos no creían en ninguna resurrección, no creían en ángeles, no creían en ninguna cosa que tuviera que ver con vida espiritual o vida inmaterial, pero en especial no creían en la resurrección. ¿Y de quiénes? Será un poco irónica la pregunta. Esa mujer en la resurrección. Erráis, le dice el Señor. ¿Y qué lección les entrega? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahí les explica respecto al casamiento, pero respecto a la resurrección les dice el versículo 31: ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y yo detecto que la segunda desviación que hay en el corazón de una persona
para perder, o a lo mejor nunca haber logrado, su convicción de que oír al Señor es lo más fundamental, es que su Dios aún no es su Dios. Porque el Dios que habla, el Dios que se comunica, el Dios que imparte vida a través de su palabra, es un Dios de vivos. Por tanto, lo primero que debe existir en el corazón de una persona que dice ser cristiana, que cree ser cristiano, es realmente cuestionarse si en él hay o no hay vida de Dios. Si realmente has creído en Cristo como tu Salvador personal. Si alguna vez realmente has tenido interés en la palabra de Dios, en oír su voz. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y si tú nunca, al leer la palabra de Dios, de manera personal, individual, de interés propio, te has visto confrontado que la palabra de Dios le habla a tu conciencia y a tu corazón, te mueve a hacer su voluntad y finalmente la realizas. Entonces pregúntate lo que dijo aquí el Señor. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Tercero, verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ahí dijeron, bueno, ahora tenemos que meternos nosotros, dijeron los fariseos. Ya les pegó con un mazo a los herodianos, le pegó con un garrote a los saduceos, a nosotros los fariseos no nos va a tapar la boca. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, así es claro, amarás. Marta y María, el Señor las amaba a ambas, y a Lázaro. ¿Recuerdan cuando murió Lázaro? Dice que lloró, y dice el texto, mirad cómo le amaba. ¿Ah? Pero aquí es de vuelta, es del otro lado de la moneda. No es si Dios, no es si el Señor te ama, sino que le preguntan, ¿cuál es el principal y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Claro, cuando uno ve la actitud de Marta, uno dice, pero lo amaba. Si estaba sirviéndole. Nosotros creemos que cuando hacemos las cosas a la pinta que a nosotros nos parecen, estamos amando a Dios. ¿Cuál es el fruto natural de amar a Dios? A escuchar. No podemos obedecer algo que nunca escuchamos. Así que el fruto natural de amar a Dios es escuchar activamente, como hacía María, la voz de Dios. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuánto estás amando a Dios? ¿Realmente hay afecto en tu corazón, en tu alma para con tu Dios? Y no te pido que te esfuerces por tener ese afecto, porque ese afecto no lo produces tú, lo produce Dios en el alma regenerada. Simplemente te invito a que lo distingas, si lo tienes o no lo tienes. Si no lo tienes, por favor, no pierdas más el tiempo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y si no sabes cuál es ese Evangelio, si no lo tienes claro, pregúntale a alguien de tu confianza, algún cristiano que pueda decirte cuál es ese Evangelio. Porque el amor a Dios debe nacer de un corazón sincero, un corazón arrepentido y convertido a Cristo. Y el fruto natural de ese amor es un interés
genuino por oír la voz de Dios, tal como lo hacía María. No te confundas con que servir a Dios es la muestra espontánea y natural de amar a Dios. No, señor, esa no es la primera muestra. La primera muestra y fundamental es oír a Dios. Por eso el pasaje finaliza diciendo: una sola cosa es necesaria. Y María la escogió. ¿Y sabes qué, Marta? En respuesta a tu oración, que yo se lo quite, no te lo dejo. Porque eso es fundamental. No sé cómo terminó esa escena, no lo dice aquí. Yo no sé si esa escena terminó como Marta entendiendo y dejando todo de lado y poniéndose los pies al lado de María, o terminó con Marta molesta, más molesta todavía, por la negativa del Señor. No sé cómo terminó. Tengo la esperanza de que ha terminado con Marta también a los pies del Señor. Pero independiente de cómo terminó, la pregunta es cómo va a terminar la tuya. Yo no sé si partiste como Marta, sirviendo, muy afanada, o como María, escuchando en reposo lo que Dios tenga para tu alma y para tu corazón.